¿Te has sentido a veces muy presionado? Pues bien, aunque tú no te des cuenta, nuestro sistema funciona a presión. Hoy vamos a mostrar cómo podemos medir esta presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Bueno, la presión arterial es una fuerza. Y esta fuerza es ejercida en un área, por unidad de área. Esta fuerza por unidad de área, que va en un sentido perpendicular, la ejerce la sangre contra las paredes de la arteria, tratando de salirse. La sangre quiere salir y la arteria quiere impedir que se salga. Entonces, esta fuerza que ejerce la sangre contra la pared de la arteria es la presión arterial. Ahora bien, esta presión que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria es la presión arterial. Y la forma en que reacciona la pared de la arteria contra la sangre es la tensión de la pared de la arteria o la tensión arterial. En realidad, lo que nosotros hacemos cuando medimos la presión arterial, estamos midiendo en realidad la tensión arterial. Es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué el sistema requiere funcionar a presión? La sangre tiene que tener cierta presión para poder distribuirse a cada rincón alejado de nuestra anatomía y que cada célula reciba riego sanguíneo. Si hay algún grupo de células que no recibe adecuado riego sanguíneo, no van a recibir ni oxígeno ni nutrientes. Por lo tanto, esas células van a sufrir y podrían morir. La única forma de asegurar que estos territorios alejados, que imagínense, no sé, la punta de los dedos, ¿sí? La piel de la parte más alta de nuestra cabeza, que están muy lejos del corazón, incluso están por sobre el corazón, la única forma de llegar con sangre hasta estos territorios tan lejanos es a través de que el sistema funcione con presión. Por lo tanto, si nosotros bajamos la presión del sistema, hay órganos, hay tejidos que van a quedar con menos riego, con menos perfusión de lo que necesitan para poder funcionar. De hecho, algunos de los signos o síntomas que las personas refieren por baja de presión se asocian precisamente al sufrimiento de algunos órganos porque tienen menos riego sanguíneo del que necesitan para su funcionamiento normal. Muchos de estos síntomas, por ejemplo, se asocian a la función del cerebro, ¿sí? Si el cerebro recibe poca sangre, podría incluso la persona hasta perder el conocimiento, como decimos, es decir, desmayarse, ¿sí? Perder la conciencia. ¿Qué pasa si el sistema funciona a poca presión? Imaginemos un río que tiene que regar o irrigar una vasta zona de terreno, pero el agua va a poca presión y no puede llegar a todos estos territorios. Los órganos, lo mismo pasa con la sangre, los órganos que van a recibir esa sangre van a empezar, por lo tanto, a sufrir, ¿sí? Y la persona va a reportar algunos síntomas asociados a estos tejidos que están funcionando mal. Tenemos acá que en el fondo son todos muy parecidos a una persona que está funcionando con la pila muy baja, como está en el dibujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene poco oxígeno disponible, tiene poco nutriente disponible en tejidos o órganos diversos del cuerpo. ¿Ya? Va a tener sensación de fatiga, un poco de apatía, como trastornos de comportamiento, ¿sí? Somnolencia, debilidad, puede tener sensación de mareo, de náuseas, incluso vomitar, ¿ya? Sudoración, va a estar muy pálido, muy fría la piel. ¿Por qué podrían ocurrir estos eventos? Muchas causas, ¿sí? ¿Por qué puede bajar la presión? Una posibilidad es que a lo mejor la persona tiene una hemorragia. Si tiene una hemorragia va a tener poca sangre disponible en todo el cuerpo, entonces efectivamente la presión le va a bajar, porque claro, si no hay sangre disponible, no puede llegar la poca que queda a todos los tejidos del cuerpo, entonces el sistema funciona a baja presión. Pero ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, sufre una brusca vasodilatación? No sé, pensemos a alguien que va a aguas termales,
Si se introduce bruscamente en agua que está muy caliente, se provoca una vasodilatación general del cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto la presión baja porque la sangre ya se reparte en un lecho sanguíneo más amplio, los vasos sanguíneos se abrieron, se dilataron, baja la presión. Por lo tanto hay órganos a los que no les va a llegar suficiente perfusión. Este mismo mecanismo podemos verlo, no sé, si estamos en un ambiente, quizás no en una terma, en agua caliente, pero sí en ambientes muy calurosos, por ejemplo. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? ¿Qué pasa si el sistema funciona a mucha presión? Si el sistema funciona a mucha presión, nosotros vamos a estar observando a una persona que va a tener signos característicos y la persona se va a sentir de una forma que también es muy característica. Le va a doler la cabeza, algunas personas van a tener sensación como de ruidos en los oídos, ¿sí? También podrían aparecer náuseas y vómitos, estados de confusión, vista un poco borrosa. En realidad lo que podría suceder acá es que por el aumento de presión, la sangre va con tanta presión dentro del lecho vascular que el peor de los casos es que en algún momento y en algún punto se rompa una arteria y la sangre salte con mucha presión. Si eso sucede, van a haber signos y síntomas graves asociados a que la sangre se sale del vascular, que es finalmente una hemorragia, que puede ser desde sangre de narices o vamos al caso extremo, una cosa que es muy grave que puede dejar secuelas definitivas, graves e incluso producir la muerte, y es que lo que se reviente sea una arteria dentro del cerebro, un accidente cerebrovascular o un ataque cerebrovascular, ¿ya? Por lo tanto es muy grave permanecer con cifras de presión arterial muy alta. Hemos creado acá un sistema para explicar en qué consiste la presión y cómo podemos medirla. Este sistema consta de un guante de látex, de estos que tenemos en los hospitales o en los LEA, y lo hemos llenado de agua, simulando como que fuera sangre. Es evidente al ver este sistema que hemos inventado que el agua está a presión. ¿Por qué sabemos que está a presión? Porque si hiciéramos un hoyito, el agua escaparía con fuerza hacia afuera. Esa fuerza es producto o un reflejo de la presión, por eso el agua saldría a velocidad eyectada muy lejos de acá porque el sistema está a presión. ¿De dónde viene esa presión? Esa presión viene por una parte del agua que se quiere escapar de acá dentro del guante y por otro lado las paredes del guante, que son elásticas, ejercen fuerza contra el agua, por lo tanto el agua quiere salir y por otra parte las paredes del guante quieren achicarse a su estado o forma original. En ese equilibrio de fuerzas entre salir y achicarse es que tenemos este sistema que está presurizado, está a presión, ¿ya? Ahora, lo interesante es que yo puedo medir esta presión. Podríamos inventar, no lo vamos a hacer, pero podemos razonarlo, imaginarlo, hacer el ejercicio mental de pensar que si yo a esto le pongo un manguito neumático similar al que utilizamos para medir la presión en el brazo, que lo vamos a ver en un ratito más en este mismo video, si yo pongo un manguito neumático, lo inflo, podría yo medir a qué presión está esto si lo conecto a un sistema de medición, ¿ya? Por ejemplo, en milímetros de mercurio, yo podría decir, ya, inflo y voy a obtener un número, 80, inventemos ese número, 80 milímetros de mercurio. Ese 80 milímetros de mercurio equivale a la medición de la fuerza del agua por el solo hecho de estar encerrada aquí adentro de este cuadro, ¿sí? Esa agua está a 80 milímetros de mercurio de presión por el solo hecho de haberse quedado encerrada aquí adentro del guante. Ahora imaginemos en este mismo ejercicio que en forma externa, en otra parte del guante, yo el guante lo aprieto y lo suelto, lo aprieto y lo suelto, lo aprieto y lo suelto, lo aprieto y lo suelto. Imaginemos que estamos midiendo, estamos viendo la presión. Cuando está suelto, ya dijimos, está en 80 milímetros de mercurio. Pero cuando yo lo aprieto, por ese instante, por ese segundo en que yo aprieto, la presión sube sobre 80. Imaginemos o inventemos un número, 120. Entonces cada vez que yo aprieto, sube a 120 y cada vez que lo suelto, vuelve a 80. 120, 80. 120, 80. 120, 80. Entonces,
Ahora pensemos que este sistema es un reflejo de lo que sucede en el sistema vascular. Cada vez que el corazón se contrae, eso se conoce con el nombre de sístole de los ventrículos, cada vez que hay una sístole de los ventrículos o el corazón se contrae, esa contracción del corazón aumenta la presión, 120. Y cada vez que el corazón se relaja o diástole, la sangre baja a 80, que es la presión de estar encerrada dentro del lecho vascular. Entonces 120, 80, 120, 80. Por eso la presión arterial tiene dos valores. Un valor que es la presión más alta, que equivale a la presión que ejerce la contracción del corazón sobre el lecho vascular, y un número más bajo o presión de diástole, que es la presión que ejerce la sangre sin el empuje del corazón, pero por el solo hecho de estar encerrada dentro del lecho vascular. Eso mismo, más o menos, es el mecanismo por el cual nosotros medimos la presión arterial en un ser humano. Acá podemos ver ciertas condiciones que están descritas para la toma de presión arterial. Si ustedes las pueden leer, en realidad son muchas de ellas bastante obvias, ¿ya? El sujeto al que le vamos a tomar la presión o medir la tensión arterial tiene que estar tranquilo, sin conversar. El brazo tiene que estar apoyado sobre una mesa o una superficie firme, ¿ya? El brazo, que los fabricantes de los esfingomanómetros en general recomiendan que sea el brazo izquierdo, no necesariamente tiene que ser exclusivamente el izquierdo, pero recomiendan ese, ¿ya? El brazo tiene que estar sin oclusiones de la ropa, ¿ya? Para que la sangre fluya por la extremidad normalmente, ¿ya? Hay que elegir un tamaño del manguito que sea adecuado al tamaño del sujeto. En los CELIAM la mayoría de las veces no vamos a tener problemas porque nuestra población son adultos y la mayoría de los esfingomanómetros vienen diseñados para adultos, ¿sí? Tienen que estar los pies apoyados, como dice acá. Tienen que estar con las piernas paralelas, no cruzadas una sobre la otra, y tiene que, ojalá, venir de un periodo de reposo de unos 5 minutos al menos, si no es que venga corriendo y le tomamos la presión inmediatamente. Idealmente la vejiga, como dice ahí, tiene que estar vacía, porque la idea, y aquí es donde quiero detenerme y explicar una cosa. Si ustedes analizan todo esto, vamos a extraer realmente lo importante. Lo importante es que tenemos que asegurar que el sujeto al que vamos a medir la presión esté lo más quieto, lo más tranquilo, lo más reposado posible, sin ganas de ir al baño, sin estarse moviendo, en una posición en que los pies, al no estar colgando, digamos, no está generando una tensión muscular, tampoco con la espalda, tampoco con el brazo sosteniendo el peso. ¿Por qué? Porque estamos tratando que el sistema completo esté lo más relajado posible. Porque claro, alguien podría decir, ya, esto es para tomarle la presión a un sujeto que está sano, está normal, pero la mayoría de las veces nosotros vamos a tomar la presión a una persona a la que sospechamos que le está pasando algo. Entonces, ¿cómo vamos a imitar todo esto si en realidad la persona está con algún síntoma? A veces está o decaído o de frentón está con trastorno de conciencia, a veces está en la cama, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tomar la presión? Ya. En realidad, por eso, hay que analizarlo y extraer lo importante, y es que la persona tiene que estar lo más relajada posible. Pensemos en condiciones que son más adversas. Entonces pensemos en tomar la presión a alguien en condiciones no ideales, es decir, no como las que están explicadas acá en la diapositiva, sino alguien que está inconsciente, alguien que está en cama o no tenemos acceso a su brazo izquierdo. ¿Qué hacemos? ¿Tratamos de imitar esto que está acá o nos adaptamos? Bueno, nos adaptamos. En el fondo, ¿qué tenemos que hacer? Que el manguito neumático podemos ponerlo en la otra extremidad, podemos ponerlo incluso en una pierna. Lo importante es que el manguito neumático esté respecto al horizontal en el mismo nivel del corazón, ¿sí? Si el corazón está acá, puede ser el manguito neumático acá, o si la persona está acostada, las piernas están a la misma altura del corazón, también serviría. No importa si la persona no tiene los pies apoyados, así como sentado como está acá, sino que en realidad puede estar en la cama, pero la situación completa
completa debe ser tendiendo a que el sujeto no utilice su musculatura. Se mantenga en esa posición, básicamente dado por las estructuras que lo rodean, la cama, la almohada, la silla, pero no usando su propia musculatura porque eso va a aumentar la presión. Ok, lo que estamos viendo acá es como la lógica básica por la que se rigen todos los esfingomanómetros que existen. Y es que lo que se trata de hacer es, como vemos acá, es generar una presión alrededor de la arteria de la extremidad de forma tal de ocluir por completo el paso de sangre hacia distal, hacia el resto de la extremidad. Entonces hay un punto en el que con el manguito nosotros apretamos y aumentamos la presión en un valor que vamos a conocer, que siempre vamos a estar viendo en una pantalla qué valor es, pero lo importante es que se ocluye por completo el paso de sangre, ¿ya? Entonces después empezamos a disminuir la presión, siempre en un valor conocido, porque lo vemos en una pantalla. Entonces hay un punto en que la presión de sístole o de contracción del corazón logra vencer esta presión externa y pasa como un chorrito de sangre, digámoslo así. Pasa un chorro de sangre y el equipo eso lo mide. Mide en qué número, en qué valor de presión el corazón logró vencer por primera vez esta presión externa, ya sea un equipo digital o con presión auscultatoria, que son los manuales que utilizamos desde siempre. El tema es que conocemos ese valor, ese primer chorrito de sangre que provoca un ruido que se ausculta, o el equipo lo sensa, los equipos digitales, ese primer valor va a ser la presión de sístole o la presión de contracción del corazón que logró vencer esta presión externa. De ahí, por supuesto, el corazón cae en diástole y se vuelve a cortar la circulación, ¿ya? Entonces, a la siguiente sístole, otra vez un chorrito de sangre vuelve a vencer. Y así sucesivamente, hasta que nosotros vamos a escuchar una sucesión de ruidos, entendiendo que el primero va a ser la presión de sístole y el último ruido que vamos a escuchar es cuando ya la sangre no pasa a chorritos que se van cortando, sino que la sangre ya definitivamente logra, por presión de diástole, vencer la presión externa y pasa fluidamente y ya no se escucha más ruido. Ese último ruidito que escuchamos, o en el equipo digital, la última presión que logra censar va a ser la presión de diástole. Bueno, podemos ver acá que estos números, estos valores de presión arterial que nosotros podemos extraer de la medición han sido clasificados según el riesgo de producir alguna lesión en el sistema, ¿ya? Entonces se define como una presión arterial óptima, una normal, y de ahí vamos subiendo en términos de hipertensión, ya que puede ser estadios pasajeros, agudos, circunstancias que una persona venía a una presión normal, por ejemplo, y les sube bruscamente la presión, o personas que se mantienen periodos largos de tiempo funcionando con presiones arteriales altas, lo que va a ocasionar daño en el mediano largo plazo en una serie de órganos o de sistemas del cuerpo. Es importante tener claros estos valores para finalmente ser capaces de tomar decisiones, que es en lo que redunda prácticamente todo lo que hemos visto en estas capacitaciones, nuestra capacidad de tomar decisiones. Nos hemos trasladado hasta nuestro querido Elian, que junto a Mari vamos a mostrar las dos técnicas básicas de toma de presión con los dos equipos más comunes que tenemos en los Elian. Uno es este digital, que como vamos a ver es muy fácil de manipular, y este otro que es el clásico, que es para tomar la presión en forma manual. Vamos a explicar las dos técnicas. Entonces, atendiendo a las recomendaciones para tomar la presión, el sujeto tiene que tener ciertas condiciones particulares que en el fondo redundan en lo que ya hemos hablado en las partes anteriores al video. Y lo que vamos a hacer ahora es poner el manguito neumático sin ocluir la circulación con la ropa, idealmente en el brazo izquierdo, pero como vimos en el video en realidad puede ser en otras partes.
¿sí? Tratando que esta conexión siga más o menos la línea de la arteria principal del brazo. Y el operador lo que tiene que hacer es apretar un botón. Muy bien, María. Excelente. Es apretar un botón. Y lo que va a pasar en la pantalla es que el equipo va a llegar a un máximo en el que va a ocluir la circulación del brazo y va a comenzar a disminuir la presión de forma tal de dejar pasar ya los primeros chorros, digamos así, de sangre hacia el brazo. Y ahí va a obtener una lectura. Aquí estamos mostrando hacia la cámara, pero en realidad esto regularmente es así. Está el operador con eso ahí mirando. ¿Sí? El operador mira. Eso es todo. Es importante que no está explicado en el video, pero es súper importante que cada LEAM debe tener sus propios sistemas de registro. Es decir, aquí debiera estar, no está en la mesa, pero debiera estar una hoja, un cuaderno o el sistema de registro que cada uno de ustedes en su trabajo haya incorporado como la forma correcta de hacerlo dentro del LEAM. Regularmente es una hoja de registro de toma de signos vitales, ¿ya? Por horarios y también frente a la eventualidad de alguna descompensación. ¿Qué presión tengo? 133,92. 133,92. Aquí es porque está hablando, porque te vuelve muy sensible. Excelente, muy bien, Mari. Efectivamente, según repasamos en el video anteriormente, si ustedes recuerdan, claro, yo me estoy moviendo, estoy hablando, estoy usando la mano, entonces eso condiciona que mi presión va a estar un poquito más alta de lo esperado para una persona sana, ¿ya? Como ustedes saben, la persona tiene que estar lo más quieta posible, sin hablar, sin moverse, sin accionar la musculatura, para que la medición de presión podamos tener sobre ella una lectura que sea fiable. Para la lectura en la pantalla nosotros tenemos la presión sistólica, ¿sí? La presión de sístole o la presión de contracción del ventrículo, la presión diastólica, que es la presión de la sangre por el solo hecho de estar ahí encerrada en el vascular. Y además estos equipos nos dan un valor que es la cantidad de contracciones por minuto, o en el fondo el pulso del corazón, que en este caso son 62 latidos por minuto, ¿ya? Que debería corresponder al mismo número que si ustedes toman el pulso en forma manual, el pulso radial. Y debiera también corresponder a más o menos el mismo número que hace lectura el saturómetro, cuando ustedes lo ponen, ¿ya? A continuación vamos a mostrar entonces cómo se utiliza este equipo, que es también de uso habitual, está en casi todos los LEAM, en muchos hogares, que es el que regularmente la gente dice para tomar la presión de forma manual, ¿ya? Que consta de un esfingomanómetro, que en realidad este es como tomar la presión de forma auscultatoria, porque vamos a escuchar, ¿ya? Eso es lo que nos va a servir para fijar el número de la presión. Vamos a auscultar, vamos a escuchar. Tiene un esfingomanómetro, o sea, es un esfingomanómetro que tiene un fonendoscopio, que en este caso viene incorporado al equipo, ¿ya? Si no viniera incorporado al equipo, de todas maneras se puede utilizar poniendo la campana del esfingomanómetro o la membrana inmediatamente por abajo del manguito, ¿sí? Este viene diseñado de fábrica, ¿sí? Tiene una pera para insuflar este manguito neumático, que es el que ocluye la circulación en el brazo, y tiene aquí lo que la gente llama un reloj, que en el fondo es un manómetro que mide la presión expresada en milímetros de mercurio. Ya vamos entonces a tomar la presión. El sujeto tiene que tener ciertas condiciones, tiene que estar sin hablar, tranquilo, ojalá en un reposo de 5 minutos o más, con los pies apoyados, la espalda apoyada, para utilizar la mínima cantidad de musculatura, ¿ya? Las conexiones van por la cara ventral, la cara anterior del brazo, tratando de seguir la orientación de las arterias principales del brazo, ¿ya? El operador se va a poner el fonendoscopio, ¿ya? Se
con el fonendo, y lo que va a hacer es cerrar la válvula para que al inflar el aire completo pase hasta acá, ¿ya? Y va a comenzar a inflar. En la medida que va a ir inflando, la presión del manguito comienza a aumentar acá, y yo ya siento como mi brazo está sufriendo por la presión que está aumentando, ¿verdad? Y esa presión aumenta hasta que ocluye el paso de sangre hacia acá, ¿ya? No sería bueno dejar esto por muchas horas, ¿ya? Porque va a sufrir mi tejido, los tejidos del brazo. ¿Cuánto subir? Más o menos uno debería subir unos 10 milímetros de mercurio por sobre lo que uno sospecha que la persona tiene, ¿ya? Efectivamente es un poco al ojo, como decimos acá en Chile, ¿ya? Uno va intuyendo cuánto es lo que va a aumentar la presión. Vamos a subir hasta unos 140, 150 milímetros de mercurio. El operador está mirando acá, el manómetro está mirando. Entonces, cuando llega a ese valor, comienza con mucha habilidad, lentamente, a disminuir la presión del manguito porque va soltando la válvula. ¿Qué va a suceder aquí? Va a suceder lo siguiente. Primero muy lentamente hay que ir soltando la presión, ¿ya? ¿Por qué muy lentamente? Porque lo que el operador o la Mari en este minuto tiene que estar atenta es a escuchar los famosos ruidos de Korotkov, ¿ya? Que son ruidos que se producen porque el ventrículo o el corazón impulsa la sangre para luchar contra la presión del manguito. Entonces lo que va a suceder ahí es que ella va a ir escuchando como pasan sucesivamente estos pequeños chorritos de sangre desde la parte alta del brazo a la parte baja del brazo, y ella los va a escuchar. El primer ruido que escuche va a ser la presión de sístole o sistólica, y después va a escuchar una sucesión de una sucesión de sonidos hasta que va a llegar a un último sonido, y ese va a ser su valor de la presión de diástole o la presión diastólica. Como vimos en la pantalla, claro, la presión está un poquito alta, ¿sí? Pero está un poquito alta porque básicamente porque yo estaba hablando, me estaba moviendo, estaba utilizando la musculatura, mi posición no es la más cómoda, ¿ya? ¿Qué es importante decir para cerrar todo esto? Es que acá no hay que tomar decisiones solo en base a números. En realidad, nunca olviden que lo más importante es el paciente. Entonces hay que mirar el contexto completo del paciente, cómo se siente, qué otros signos clínicos puede tener, qué otros síntomas puede reportar la persona, y no solo quedarse con el número, ¿ya? Ok, junto a Mari nos despedimos. Esperamos que este video nos sirva a todos, o esta capacitación nos sirva a todos, para que nuestro trabajo sea un poco más seguro, un poco más cómodo.